invitación, gracias. Además que es un privilegio. Además que es un privilegio poder hablar de habilidades de liderazgo y temas relacionados que no dejan de ser fascinantes, pues de forma personal. Siempre digo que tiene mucho que ver con, este tema tiene mucho que ver con la educación y la formación que tenemos nosotros como docentes. Vamos a tener una tarde de reflexión más que una clase, una conferencia. De igual forma, les compartiré alguna experiencia en el tiempo que llevo de vida, no sin antes agradecer de nuevo al maestro Michel y decir que tiene mi admiración y respeto por esa carrera maravillosa que está construyendo como docente. Un abrazo a distancia, maestro, que no me ve. Voy a comenzar con un fragmento del filósofo Nietzsche, que dice: tus verdaderos educadores y formadores te revelan lo que es el genuino sentido originario y la materia básica de tu ser. Algo en absoluto susceptible de ser educado ni formado, pero en cualquier caso, difícilmente accesible, apretado, paralizado. Tus educadores no pueden ser otra cosa que tus liberadores. Y este es el secreto de toda formación. No proporciona prótesis, narices de cera, ni ojos de cristal. Lo que estos dones pueden dar es más bien la mera caricatura de la educación, porque la educación no es sino liberación. Bueno, esto nosotros lo podemos traducir como la misión de la universidad y de los mismos docentes, que debemos primordialmente a la formación de profesionales y de buenas personas, de acuerdo a los valores y principios establecidos. Igualmente podemos entender que la tarea principal de nosotros, en conjunto con la universidad, es la formación cultural a todos los aprendientes y que esto les permita acceder a las distintas áreas, a un considerable abanico de valores, permitiéndole la crítica, la comparación y la selección autónoma de los mismos, así como también lograr que generen su propia marca. Es aquí donde radica la libertad de equipar la educación. ¿Cómo nosotros nos vamos a equipar? Bueno, nos vamos a equipar generando nuestra propia marca, como lo dije hace un momento. Me place compartirles de cómo llegué a ser un gerente y parto de ahí. No voy a partir de otras actividades más que de esa y de la docencia. Cuando fui preparado para ser jefe, entre 140 aspirantes, que solo íbamos a quedar 30 de un curso que duró 3 meses. Y pues bueno, salí airoso de ese curso porque quedé entre los primeros 15 lugares. Después de estos 3 meses, hicimos las famosas prácticas para demostrar conocimientos adquiridos. Y una vez que ocupé el puesto, así como me formaron como jefe, lo hice de forma inversa, porque no podía creer que así se debía de dirigir. En ese entonces fui muy criticado por cómo trataba a los colaboradores, pero igual admirado por mis trabajadores, porque nunca habían trabajado con alguien con nuevas formas de actitud y de colaboración, que no es lo mismo, que no es lo mismo compartir o repartir
actividades, es colaborar. A lo que para un servidor, pues fue un éxito, obteniendo los primeros lugares en todos los sentidos y áreas correspondientes. Pero pues, como somos mexicanos y no hay un enemigo más potente que otro mexicano, me trajo como resultados muchos contratiempos y disgustos, ataques de compañeros, colegas, que pues que no había más. Estaba decidido y yo debía seguir. Algunos colegas se preguntaban, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues realmente lo hice no siguiendo la metodología que nos habían provisto para que fuéramos jefes. Sin embargo, decidí ser un líder y aprender a ser un líder. Mucha gente cree que se nace siendo líder y puede ser posible que sí, pero también se necesita preparación. No figura tanto la genialidad de tener carisma. El carisma es importante. Y a mis alumnos, a mis aprendientes, les digo, aprovechen ese carisma y prepárense para ser excelentes líderes que vayan a formar personas. Y pues para ejercer el liderazgo de calidad implica la seducción. Esta seducción es para conseguir potenciar el crecimiento individual, tanto en lo personal como en lo profesional. Las palabras que se utilizan en este ejercer de esta tarea es la inspiración, es cómo influir, es orientar, es compartir a otros para que se haga lo que nosotros queremos que otros hagan, pero que esos seguidores quieran hacerlo, para bien o para mal, pero nosotros es para bien. Ahí partimos de construirnos una personalidad, y eso no es competir con nadie más, sino con uno mismo. Es una tarea un tanto difícil, pero no es imposible. Son retos, son desafíos, el esfuerzo, la perseverancia. Y aquí hay un punto muy importante que quiero que quede muy claro y compartirle. La actitud. La actitud cuenta mucho, más que la aptitud. Otro elemento más, la motivación. La motivación, pero la motivación tiene que partir de ti mismo hacia los demás. Y por supuesto, la marca llamada tú. Esa marca que es la que va a potenciar nuestra personalidad como líderes. Y dentro de un grupo, dentro de un salón, un aula de clases, como le queramos llamar, es el momento ideal para que nosotros podamos ejercer el liderazgo con nuestros alumnos. Pero vuelvo a insistir, para bien. Y es momento, es momento para los que se van a estrenar como docentes, de construir su propia marca, construir nuestra propia personalidad. Puedo citar a Peter Senge, considerado como el padre
del personal branding. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de construir nuestra propia marca? Bueno, tú debes ser tu propia marca o la marca yo. A lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida también, podemos descifrar que hace falta para crear nuestro propio sello. Solo basta crear un mensaje y una estrategia para promover esa marca llamada yo. Para que nosotros podamos emitir o determinar esa estrategia y promover esa marca, nos hace mucha falta hacernos una autocrítica. Esa autocrítica debe de ser objetiva, no subjetiva, objetiva. Hacernos preguntas, cuestionarnos, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué nos hace diferente a los demás? Identificar nuestras cualidades. En caso de los hombres, siempre hablo de esto, que cualidades los hombres y virtudes en caso de las mujeres. Hombres, cualidades y virtudes en las mujeres. O todas aquellas características que nos hacen distintos a nuestros colegas. Preguntarnos, ¿qué hago yo que pueda sumar, que sea notable, que se pueda medir, que sea distinguido con valor adicional? Aquí es donde nosotros podemos iniciar con la formación de nuestra personalidad. Y bueno, se me ocurre que la mejor forma que nosotros podemos utilizar sería con una herramienta que tal vez ustedes ya conozcan o más adelante la conocerán, plantearnos un FODA personal, construirnos ese FODA personal, encontrando cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Esas debilidades que nosotros podemos tener la oportunidad de convertirlas en fortalezas. Y ahí podemos encontrar información muy importante para determinar esta estrategia que les digo para promover la marca llamada yo. Todo es significativo. Todo es significativo. Cuando tratamos de promover la marca yo, todo lo que hacemos y todo lo que decidimos no hacer comunica el valor y el carácter de la marca a través de nuestras acciones. Y cuando decimos acciones, partimos de lo que es la actitud. La actitud, la buena actitud. Al hablar de la actitud, todo es todo. Desde la forma en que gestionamos nuestras clases, y más ahora, y más en esta nueva era, y más en nuestra era nueva que estamos iniciando, las conversaciones telefónicas, los mensajes de correo electrónico que enviamos con las indicaciones de las actividades o proyectos, que vayan con una excelente presentación, hasta tu forma de generar en estos tiempos una reunión virtual, como por ejemplo, hace un momento no podía entrar y estaba intentando, y la tecnología o también la ansiedad de estar con ustedes no me permitía entrar. Pues todo esto son parte del mensaje que estamos enviando acerca de nuestra propia marca. ¿Y saben qué?
al generar nuestra propia marca, esto funciona para generar poder. Y cuando hablamos de poder, este poder debe de ser auténtico. Yo no les voy a decir cuántos tipos de liderazgo existen, porque son muchísimos. Pero a mí se me ocurre que nosotros como docentes o como parte de un núcleo de educación, debemos de ser auténticos con nuestro poder, ese poder de liderazgo colaborativo, ese poder de liderazgo de compartir, el transformacional, para generar gente con poder y con valores y principios. Como les decía, es un poder auténtico. Y si queremos crecer, hay que llegar a un acuerdo con el poder. Nos podemos cuestionar, ¿cuál poder? El de nosotros mismos. El poder de influenciar, el poder de inspiración, el poder de orientación y hasta el poder de reputación. Y ahora con lo de las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Hablando del poder, conseguirlo y utilizarlo debe de ser de manera inteligente, responsable, que sea de gran alcance. Estas serían habilidades básicas para crecer y desarrollar nuestra propia marca, esa marca llamada yo o esa marca llamada tú, como mejor nos podamos entender. Una vez que nosotros ya tenemos esa marca, una vez que ya obtuvimos ese poder, ese sello, nos hemos convertido en líderes. Aquí podemos liderarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dentro de un contexto de educación, llámese estudios superiores o estudios de primaria, secundaria, se juega mucho del poder, pero nosotros debemos de conseguir esa parte de la lealtad a nuestros colegas, la lealtad a nuestro equipo de trabajo, la lealtad a nuestro proyecto educativo, la lealtad a nuestros aprendientes y sobre todo la lealtad a nosotros mismos. Una vez que nosotros hayamos comprendido esta parte, debemos de evaluarnos continuamente. Esa evaluación tal vez te la pueda hacer la misma institución o los mismos alumnos, pero esa evaluación nos la debemos hacer continuamente, como había mencionado hace un momento lo de la autocrítica. Es cuestionarnos cada día, cuestionarnos cómo le va a la marca yo o cómo le va a la marca tú. Hay que hacer un feedback útil sobre nuestro rendimiento o recurrir a la evaluación 360 grados para saber de nuestro crecimiento
y el valor que vamos obteniendo a través de todo aquello que nosotros vamos consiguiendo a través de ese poder. Les decía, esa evaluación de 360 grados, a mí me ha funcionado de maravilla esa medición. Y yo les puedo compartir que los resultados han sido buenos. ¿Por qué? Porque esos resultados son de esa evaluación 360 grados que nos las hacemos, nos autoevaluamos. Como resultado he obtenido, no es presunción, pero sí ser un gran compañero, un colega que ayude a los demás, ser un experto excepcional en esto que tiene un valor real, que es la educación, ser un visionario, un líder, un maestro, utilizar la ingeniería creativa. De igual forma, compartir información a todos. Por eso estoy aquí. Es así de simple. Tú eres una marca. Tú estás a cargo de tu marca. No hay un único camino hacia el éxito y no hay una sola manera correcta para crear la marca llamada yo. Esa empieza hoy. Esa empieza hoy. Entonces, podemos decir que nosotros vamos a tratar de obtener ese poder para construir a través de nuestras cualidades, a través de nuestras habilidades, a través de nuestros conocimientos. Como les mencioné hace un momento, a través de las cualidades de los hombres y a través de las virtudes de las mujeres, porque ahora debemos hablar de esa forma. Entonces, recapitulando un poco, pues no hay otra mejor forma que inspiremos, seduzcamos, compartamos, orientemos a nuestros aprendientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo líderes de esos grupos y no permitir que eso no se pueda lograr, porque sí lo podemos hacer. Bueno, pues yo creo que esa es mi participación, pero no sin antes decirles una frase que a mí me encanta de Goethe, que dice: trata a un ser humano tal como es y como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. Con esto termino mi participación. Espero se hayan logrado las expectativas y sé que deben de hacer algunas otras cosas más. Y pues bueno, les agradezco mucho a todos, principalmente al maestro Michel, que fue la persona que me contactó y me invitó, a la Escuela Normal de Veracruz, Carlos A. Carrillo, a ustedes,
estudiantes y maestros, que fue un privilegio poder charlar un poco con ustedes. Como normalmente lo vienen diciendo en el YouTube, que los videos sean cortos para no aburrir. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y quedo pendiente para cuando me vuelvan a invitar. Espero les haya sido de provecho esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Antes de cerrar esta parte, voy a aperturar el micrófono para que, en este caso, el grupo que recepcionamos al maestro Hernán y evidentemente nuestros invitados de octavo, maestras, compañeras, si quisieran hacer alguna pregunta. Yo, profe. Bueno, buenas tardes. Buenas yo quería tardes. preguntar si es muy importante, como usted mencionó, que tengamos una buena actitud para que podamos ser un excelente líder. Para usted, ¿qué tan importante es que haya una buena actitud al momento de elegir a un líder? Bueno, la parte de la actitud es lo máximo para poder elegir a una persona. Porque hay una fórmula que nos dice que es una fórmula de valor, que el valor es igual a la multiplicación de la habilidad más las aptitudes, multiplicando la actitud. Y nosotros lo podríamos descifrar como que la actitud multiplica las habilidades y multiplica las habilidades. Entonces la actitud es todo. Como en otra conferencia hablábamos que está muy de moda esa parte donde nosotros como personas estamos poniendo de moda lo tóxico, y como que lo tóxico nos hace gracia, pero a la larga convivir con alguien que es tóxico es lo que mencionaba hace un momento, con nuestro poder que tenemos, el poder haber adquirido esa marca yo, con inteligencia emocional, por supuesto, con la resiliencia, pues a nosotros no nos perjudica y no nos hace nada, ¿verdad? Porque ya estamos preparados para ello. Entonces, la actitud es más importante que las habilidades y los conocimientos para poder elegir a alguien dentro de este trabajo. Okay. Lo demás se aprende. Gracias. Sí, gracias a ti. Muchas gracias, Tani. ¿Alguien más desea hacer uso del micrófono? Mientras animan, ayer platicábamos justamente en la asignatura de gestión algo bien importante que tiene que ver justamente con la tipología del liderazgo. Y algo que hacemos bastante, recalcamos demasiado, es justamente la cuestión de la motivación, pero mencionaste algo, Hernán, bien importante. En el ejercicio docente hay un concepto que acuñe Francisco Larroyo, que es el eros pedagógico. En el ámbito de lo que sería la gestión, ¿qué sugerencia le darías a los futuros docentes que están en este caso por egresar y en su momento, cuando hagan su promoción horizontal, hagan su promoción vertical y sean directores de sus respectivas escuelas, qué sugerencia le harías
a ellos, Hernán, para poder seducir y hacer que esta cadena compartida de mando en cuanto a lo que es la formación, el compartir, la colaboración y la orientación, se haga de una manera proactiva, sin ejercer ese poder impuesto por lo que es la neta autoridad, ¿no? ¿Qué sugerencia le harías, Hernán? Bueno, la sugerencia para ello sería la integridad, la honestidad, como mencioné hace un momento, la lealtad a nuestros colegas, la lealtad a nuestros compañeros, la lealtad a nuestro equipo de trabajo, la lealtad a nuestros aprendientes y sobre todo la lealtad a nosotros mismos. Es decir, si no somos íntegros y honestos, obviamente eso no se va a poder conjuntar en algo positivo, y creo que bueno, con referencia a algunas escuelas hay este tipo de conflictos que no nos permiten crecer como docentes o promovernos para ser un directivo, y que no cumplen las expectativas del maestro, de ese maestro que se convirtió en líder, de ese maestro que se convirtió en tener una propia marca con una gran personalidad y que debía de obtener ese grado. Simplemente no se da. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos de competencia, de competir, no de las competencias que debe tener los talentos humanos, sino de competir y promover a lo mejor a los parientes, ¿no? Y eso, aunque no tengan la formación y no tengan los elementos necesarios para cubrir ese puesto. No sé si queda contestada la pregunta, mi querido maestro. Maestro, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera comentar y preguntar. Sí, maestra. Me gusta mucho este planteamiento que hace de esa marca llamada Yo. Me llama mucho la atención y se me hace algo súper bonito esa frase, ¿no? Esa marca llamada Yo, porque lo interpreto como quién eres, ¿no? Hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y en ese sentido, bueno, tenemos aquí estos jóvenes y bueno, también maestros, ¿no? ¿Qué importancia tiene desde joven trazarte metas y pues sí pensar como en un futuro más planeado, ¿no? Ahora creo que la juventud, me atrevería a decir de manera generalizada, anda como un poco desorientada en el qué va a hacer con su vida. No, con esto de los medios, de las redes sociales y demás, vemos muchas cosas que, bueno, a veces son impactantes, ¿no? Y ya se siente uno viejito, pero bueno, en ese sentido, ¿qué les podría usted comentar en su experiencia y los logros que ha tenido en su vida personal? ¿Cómo ha construido esa marca llamada Yo? Ok. Bueno, esa marca llamada Yo y maestra Maribel, muy buena pregunta, porque me remonta a mi niñez, en mi niñez, desde que tenía 10 años, siento que fui un niño muy sensato, y yo creo que
estamos en tiempos que la sensatez en la niñez está un poco relegada. Entonces, y en la juventud también, aunque hay también algunos que son sensatos y saben lo que quieren para ellos mismos, saben lo que quieren construir. Entonces, mi apreciable maestra le decía que cuando tenía 10 años soñaba con ser maestro. Mi sueño era ser maestro y ser uno de los mejores maestros, porque en la primaria donde estuve admiraba, bueno, aquí entra una parte muy importante, la admiración y el respeto que le tenemos al docente. Y esa admiración, cuando uno logra esa admiración, ya sabe uno lo que quiere y ya sabe uno lo que quiere construir. Y también, por supuesto, el detesto de algunos y decir, bueno, me gusta, podemos partir en fragmentaciones a alguien y decir, me gusta una parte de este maestro y me gusta esta parte de esta maestra y me gusta esto. Y así podemos ir construyendo nuestra propia marca. En mi pueblo, donde vivía, hubo un programa de alfabetización, a lo cual nos invitaron a los niños. Estaba en 4º año de primaria y tenía 10 años. Y yo me anoté porque mi ilusión era ser maestro. Y fui maestro de 4 alumnos a los 10 años. Les enseñé a leer, a escribir, a multiplicar. Y el que tuve de 15 años, ese maestro de 15 años, ese alumno de 15 años, cuando yo salí de 6º, él ya había terminado 6º porque ya lo había yo adelantado en todo lo que debía de saber y le aplicaron un examen único. Y esa es una gran satisfacción. Finalmente, en ese tiempo de la secundaria ingresaba uno a la normal y yo deseaba entrar a la normal, a lo cual mi padre dijo, no, vas a la universidad y los maestros ganan muy poco y eso no te va, y pues es verdad. Y entonces me dijo, no, una profesión. Y pues la que me quedaba más cerca era la de licenciado en administración de empresas. Pero la vida se encarga, de ponernos a nosotros en el lugar que nos corresponde. Si actuamos de buena forma, ahí está la magia de construir nuestra propia marca. Entonces fue hice unos trabajos de oficina, de auxiliar administrativo con anticipación para poder ingresar a la UAP en Puebla con un examen de imposición, de imposición. Iba con todas las desventajas del mundo, de la Universidad Veracruzana, de Veracruz, no era poblano. El prestigio de la universidad no era muy bueno en ese entonces. Y quedé. Entonces, desde ahí yo aprendí que el estar seguro de lo que quieres obtener y lo que quieres en tu vida se puede lograr generando esa propia marca. Después de eso, se viene la oportunidad de Comisión Federal de Electricidad, lo que mencioné hace un momento, y renuncio por situaciones que se dan, precisamente por eso, por ser uno de los mejores, porque eso no puede suceder en México, que usted sea mejor que otros. Entonces, renuncié y la vida me trajo y me puso de nuevo en mis manos la educación. De ahí es donde yo aprendí que debemos enseñar, que cada uno de nosotros debemos de construir nuestra propia marca y nuestra propia personalidad
pero a través de todos esos elementos que mencioné, como la integridad, la influencia, la seducción, la orientación, el compartir. Y eso es muy satisfactorio al final. Entonces, espero que haya sido contestada mi respuesta, porque si no me alargo. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Yo tengo una pregunta. Bueno, usted Adelante, mencionaba... Gracias, maestro. Usted mencionaba un término que es la resiliencia. Y bueno, pues es algo nuevo que se está trabajando actualmente en los planes de estudio de educación básica. Y así como se solicita trabajarlo con los niños, además de la parte socioemocional, mi pregunta es, ¿cómo se trabajaría la resiliencia con el personal educativo, es el personal de la escuela, y cuál sería su importancia de trabajarla? Perdón. De trabajarla. Bueno, esa parte es muy difícil, pero no es de trabajarla, sino demostrarla, desarrollarla dentro de la misma, del mismo contexto de educación, en nosotros mismos. Es como la motivación. Nunca bajar la guardia de estar motivado, así tengas 1000 problemas. Entonces, en la parte de la resiliencia, nosotros debemos de estar bien relacionados con ella, adaptándonos a las adversidades que tiene o que padecen nuestros compañeros, o a lo mejor hasta nuestros mismos niños o nuestros mismos aprendientes. Esas tragedias, esos traumas, tal vez nosotros con nuestra actitud, ahí entra la actitud, con nuestra actitud de resiliencia, tal vez nosotros seamos esos salvadores que ellos necesitan. En mi caso, por algunas situaciones familiares de mi niñez, de tragedia, me refugié en la escuela. Y en mis tiempos, pues no habían maestros resilientes como lo es actualmente. Pero mi refugio era la escuela. Mi refugio era estar ahí y no vagar, no drogas, no nada. Entonces, hay que tener esa entereza, esa capacidad de adaptarnos a esas situaciones adversas que tienen nuestros compañeros o que tienen nuestros aprendientes. Porque tal vez nosotros seamos los únicos que podemos protegerlos a través de nuestra actitud, de esa paz que llevamos con nosotros mismos. ¿Algo más? ¿O no quedó claro? Sí, maestra, sí quedó claro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Antes que nada, buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Alberto. Mi pregunta es, ¿qué ocurriría si en lugar de que nosotros, ya sea como directivo o como docente, midiéramos la adquisición, en lugar de medir la adquisición de conocimientos, nosotros midiéramos o evaluáramos la capacidad, ya sea de enseñar a enseñar, ya como directivo a evaluar a un docente, o como un docente al evaluar al alumno, como aprender a aprender? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque en mi trayectoria profesional nunca he creído en las evaluaciones de conocimientos
teóricos o de conocimientos que son simplemente aprendizaje de memoria. Mi experiencia me ha situado al aprender haciendo, aprender a hacer, porque creo que es la mejor opción a aprenderse algo para llegar a un examen y que esa sea la evaluación. Yo hablaba de la evaluación hace un momento, de nuestra evaluación personal y que fuera de manera objetiva, es de evaluarnos a nosotros mismos y que a lo mejor el alumno podía evaluarte. Esa es la evaluación de los 360 grados. Pero no es en cuanto a que te sepas algo de memoria, sino a que lo sepas hacer, a que lo sepas realizar, el saber hacer, y que eso es lo que nosotros debemos de llevar a cada aula, el saber hacer, porque se nos pierden muchos aprendientes en el camino por ser repetitivos y por traer patrones que ya vienen en una estructura de la educación. Hace poco estuve asesorando a un exalumno para una tesis que quería modificar el programa de estudios de una secundaria en cuanto a las matemáticas, porque se había percatado que el alumno de primero de secundaria se aburría porque venía con el ya venía con el aprendizaje de las mismas matemáticas y se repetía el curso en primero de secundaria, de sexto a primero de secundaria. Bueno, en conclusión, yo le dije, bueno, sí se puede hacer. Si usted está en primero, muéstrele al alumno las matemáticas que usted le quiere ofrecer diferente a las que vio en sexto de primaria, para que se interese y las pueda utilizar en su vida personal. A lo que me contestó, no, maestro, no puedo, porque me tengo que ajustar a los cánones del programa. Y digo, ¿y entonces cómo le piensa hacer? Porque él dice que el alumno se aburre porque ya trae el conocimiento de sexto de primaria. Digo, es que sí se puede. O sí se puede. Se puede gestionar con la dirección pero que todos en conjunto, porque habían maestros que no cedían esa parte, o sea, no cedían ese interés por no querían ceder al interés de ese maestro de cambiar un curso diferente a primero de primaria para interesar al alumno en matemáticas y no repetir lo que ya habían visto en sexto. Entonces, volvemos a lo mismo. Es parte de la actitud que no nos permite hacer cosas que podemos nosotros como docentes hacer si nuestros compañeros no son leales con nosotros. Y sí se puede, porque yo siempre pienso de una frase antigua que dice que lo del Dios a Dios y lo del César al César.
Entonces yo les decía, bueno, hagan su información como si hubieran dado el curso y muestren a los niños la diferencia de las nuevas matemáticas que ellos pueden utilizar en sus problemas diarios de vida. ¿Y qué cree que pasó? Que la tesis pues ya la abandonó y tuvo que retomar otra. ¿Por qué? Porque en su escuela no le permitieron sus compañeros retomar o reiniciar algo novedoso para los alumnos. Entonces, ahí quedó. Por eso, hace un momento dije que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y por eso no podemos avanzar. Precisamente por eso de la mala actitud. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas noches. Yo también Hola, tengo buenas noches. una pregunta. Muy buenas noches. Usted nos mencionó algo muy, muy acertado, que pues es el ser un buen líder basado en los valores es muy importante en la actualidad y sobre todo pues ser conscientes también de la parte emocional. Y bueno, ser un líder conlleva un gran trabajo, una gran responsabilidad y como usted mencionaba, no solamente es trabajo a lo mejor de uno, sino que es un trabajo colaborativo. Y basado a esta circunstancia en la que estamos pasando por esta pandemia del COVID-19, ¿qué recomendaciones o pautas nos daría a nosotros, tanto líderes, administrativos, maestros, alumnos, para retomar nuestra gestión educativa en los próximos tiempos cuando retomemos nuestras clases presenciales? Jules, ¿eres Jules? Sí, Yulisa. Yulisa. Bueno, estamos tan acostumbrados a ser cooperativos y hasta ahí. Y lo que debemos de promover para esta nueva era, porque es una nueva era, ser colaborativos, permitirnos entre todos nosotros colaborar con nosotros mismos en todos los sentidos, reinventarnos, porque si no nos reinventamos, algunos hablan de innovación y ya no estamos hablando de innovación porque la innovación está al día, está a las horas. O sea, no podemos hablar de innovación. Lo que debemos de hablar es de reinvención, reinventarnos para esta nueva era. ¿Cómo nos vamos a reinventar? Teniendo la facilidad de poder colaborar y que colaboren con nosotros en los proyectos de enseñanza, en los proyectos de educación. Si no hay colaboración, si nada más hay cooperación y no hay colaboración, obviamente que no podemos lograr más. Entonces, dentro de la reinvención, debe de haber colaboración de todos, como usted misma lo menciona. En el liderazgo implica que todos en conjunto colaboremos, pero hace un momento les decía, eso se va a lograr si con mis habilidades de actitud, con mi carisma, que ya aprendí, con la diplomacia que debo de tratar a los demás. Ese sería nuestro gran secreto de líder para poder avanzar hacia una reinvención y poder lograr todo aquello que mejore la educación y que mejore la enseñanza. No hay más. Espero haya sido
de su agrado la respuesta. Sí, muy acertado. Muchas gracias. Gracias a usted, Yuli. Bueno, buenas noches. Yo pues tengo Hola, buenas una noches. pregunta. Sí, Jimena. Ahorita con la condición que estamos viviendo con lo del COVID, la mayoría de los líderes, docentes e incluso alumnos llegaron a perder la motivación en lo que se encuentran laborando. ¿Qué tan importante es volver a tener o que ellos vuelvan a tener esa motivación y cómo un docente o un líder puede hacer que su alumno, su equipo de trabajo estén motivados para hacer o tengan una buena colaboración en equipo? Bueno, este tiempo que estamos viviendo es muy difícil porque se está ejerciendo una presión para el regreso a clases sin las condiciones adecuadas para tal regreso. Eso, en lugar de motivar, desmotiva al maestro. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Bueno, de esta situación tan anormal que no habíamos tenido los maestros y que no y pues algunos están pues hasta con depresión por la circulación que teníamos diaria de estar frente al grupo. Yo creo que tenemos que averiguar cómo reencontrarnos a nosotros mismos, mejorando nuestras capacidades y preparándonos, autopreparándonos para esa reinvención que yo mencionaba hace un momento con su compañera Yulisa. Y tiene que partir de nosotros mismos. Es decir, le voy a dar un ejemplo para poder darle respuesta a esa pregunta. En mi caso, sí fue muy impactante porque en el 2018, a finales de 2018, sufrí un infarto que me tuvo mal todo el 2019. Y en el 2020 hablo con el cardiólogo y me dice, yo me sentía muy mal porque no estaba frente al grupo y es mi pasión, el amor que se le tiene a la docencia. Entonces, sí hubo depresión, sí hubo más malestares. Y hablé con él y me dijo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Yo le dije, pues lo que me gusta hacer es estar frente al grupo. Hablé con la universidad y me dijo, adelante. Y solamente estuve enero, febrero y parte de marzo de manera presencial. Y luego vino todo lo que es virtual.
¿Cómo me afectó en la motivación? Pues muchísimo, porque nadie estaba preparado para una situación tan aberrante como esta, sobre todo en la tecnología. No se podía lograr una clase y eso, en lugar de motivarte, te frustraba. Yo me frustré porque se iba la señal, regresaba, me dio un cuadro de ansiedad, pero poco a poco me fui reconstruyendo a mí mismo. Yo creo que no hay que recurrir ni a un profesional de la psicología, porque yo siempre he dicho que si ellos no pueden resolver su propia vida, van a poder o tener la capacidad de resolver la vida de los demás, si no pueden resolver la propia. Entonces, creo que ahí debería ser una motivación intrínseca. Una motivación intrínseca. ¿Cuál es esa motivación intrínseca? El que sea tu pasión, el que sea tu pasión, el que sea tu vocación por estar con los aprendientes, el enseñar, lo que yo decía hace un momento, el reinventarnos para poder seguir, el automotivarnos para poder seguir. Pero lo vamos a hacer si nosotros queremos, si nosotros tenemos la vocación. Pero sí estarás de acuerdo, Jimena, que hay muchos profesores, que son maestros, pero no tienen la vocación, no tienen la pasión, no tienen el querer hacer aquello que les guste. Entonces, como resumen, no hay otra más que automotivarnos, más que reinventarnos para esta nueva era que se avecina. Y estar confiados en que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien y mejor. Pero con vocación, con espíritu de pasión, con espíritu de querer, porque sí se puede. Gracias, Jimena. Gracias. Ok, pues para cerrar ya nada más y dar, concluir con nuestra actividad, voy a intentar formular la pregunta que he venido pensando en todo este rato. Hernán está un tanto mutante, así que si no se entiende, voy a intentar desfragmentarla. Ya en su momento comentaba Enrique acerca de lo que es la resiliencia, y también Yulisa preguntaba acerca de lo que es propiamente el regreso, que en algunos casos parece inminente, así como también Jime preguntaba acerca de la motivación. Díaz Barriga hasta hace un año comentaba que la sensación de todos es que nos han robado la escuela, ¿no? Yo tengo muy presente el comentario de una alumna que estimo bastante, que me comentaba que la escuela es su refugio, o era su refugio. Entonces, cuando sucede toda esta situación, que de hecho nos agarró, si mal no recuerdo, un miércoles, estaba justamente con este grupo, y ya no nos presentamos más, se empiezan a gestar muchas situaciones en lo que se deriva de lo que es la incertidumbre, el miedo, este esquema de trabajo radicalmente distinto, ¿no? Se empiezan a gestar muchas situaciones que disminuyen la motivación, que dificultan en muchos casos el trabajo del alumnado, ¿no? Condicionado justamente por dónde se ubica, con qué recursos cuenta y demás. ¿Qué sugerencia podrías hacer a los futuros docentes, en ese caso, tanto a los grupos de cuarto y octavo,
justamente para empezar a fortalecer y empezar a desarrollar su personalidad con base en el misticismo y justamente también para empezar a crear esa marca individual, considerando justamente que ahorita estamos como los salmones, ¿no? Vamos a ir contracorriente con todo este letargo de habernos ido prácticamente más de un año, también con todo el descuido que pudimos haber tenido con nuestra persona y llegar a un escenario inédito, porque lo que vamos a encontrar en las escuelas es completamente, pues, diferente. ¿Qué sugerencia harías, Hernán, para empezar a construir desde ya esta marca tú y empezar a acercarnos al nuevo escenario que nos toca? Muy bien. A ver si logro contestar esta buena pregunta. Bueno, pues siento que hay que llevar acciones totalmente decisivas, porque esta fue una situación adversa y debemos de actuar de la mejor manera que se pueda, tratando de ignorar todo este problema que se gestó, hasta tensiones y demás, tratando que desaparezca, moviéndonos hacia aquellas metas realistas, o sea, no imposibles, realistas, hasta donde a nosotros se nos permita movernos en esos logros que ya tenemos pendientes dentro de nuestro ser, en lugar de enfocarnos en tareas que no se puedan lograr por esta situación que se dio. Entonces sí hay que movernos hacia esas metas, hacia cuál queremos ir, aceptando ese cambio que es parte de nuestra vida, que es parte ya de nuestro momento, y que con ello alcancemos esas metas, aunque sean muy pequeñas, y que puedan hasta cierto punto llenar esas expectativas que nosotros tenemos dentro de nuestro ámbito académico educacional. Entonces, igual, ya una vez haber descubierto esa oportunidad de lucha contra toda aquella adversidad que se dio, hemos de haber aprendido algo. Y sobre ese aprendizaje, sentir que de una u otra forma nosotros crecimos a nivel personal. Entonces, no me gusta mucho decir, pero la verdad que por experiencia lo puedo decir, que esas tragedias o esas situaciones difíciles expresan tener una mejoría en todas nuestras relaciones, tanto personales, fortalecernos personalmente, a no ser vulnerables, a tener esa sensación de autoestima, la autoestima, mejorarla, también la parte de no dejar de lado la espiritualidad, porque esa es una apreciación que también la vida nos está dando en este momento. Entonces, como decía hace un momento, hay que cultivar esa visión positiva de nosotros mismos, por nuestra vocación, por nuestra profesión, por
la pasión que desarrollamos, en la que desarrollamos nuestro trabajo. Eso yo siento que nos va a dar confianza para tener esa capacidad de resolver todo aquello que ya debe de haber quedado en el pasado hasta este momento. Y lo que le decía hace un momento a uno de nuestros compañeros que nos están escuchando, ayudar a construir nuestra resiliencia. Entonces eso nos va a ayudar a mantener toda perspectiva, aun muy doloroso que haya sido ese contexto pasado, pues nunca perder la esperanza de esa visión optimista, que ocurran cosas buenas en la vida, y que, vuelvo a insistir, pues el que no ha experimentado tragedias o situaciones difíciles no puede sentir, no podrá sentir pues aquella esperanza, ¿no? Y yo creo que sí podemos. Entonces, hay que visualizar lo que queremos en vez de preocuparnos por algo que ya no debe de ser, ¿no? Entonces, por último, pues hay que interesarnos en actividades que disfrutemos y encontrarnos de manera relajante y cuidarnos a sí mismo. Muchas gracias, amigo. Ok, bueno, yo creo que con esto cerramos. Te agradezco mucho, Hernán. Le agradezco mucho a mis compañeros que nos acompañan. Evidentemente, mi grupo, chicos de octavo que nos hicieron el favor de acompañarnos. Le cedo la palabra a la maestra Maribel. Gracias, maestro. Pues voy a dar lectura a un reconocimiento que le vamos a hacer llegar a través del maestro Michel, y que dice así: la normal particular autorizada Escuela Normal de Veracruz, Carlos A. Carrillo, otorga el presente reconocimiento al maestro Hernán Cortés Carmona por su destacada participación como ponente de la videoconferencia Habilidades Directivas y Liderazgo, impartido a los alumnos de las licenciaturas en Educación Física, Preescolar, Primaria y en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, con una duración de 2 horas. Jalapa, Enrique, Veracruz, 25 de mayo del 2021. Muchas gracias, maestro, por su contribución a la enseñanza y al aprendizaje de todos nosotros. Y pues muy, muy grata su ponencia, bastante motivadora. Y pues le reiteramos a nombre del director de la escuela que las puertas de esta institución educativa están abiertas para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Maribel. Me siento muy emocionado. La verdad, no esperaba tal conclusión. Me emociona, me alegra y me sirve para seguir adelante. Muchas gracias a ustedes, a todos, por la oportunidad. Me sentí muy bien, muy cómodo, y no me toca más que decirles un abrazo a todos y muchas gracias a la escuela normal veracruzana Carlos A. Carrillo. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, maestro Michel, por la invitación también. Y pues que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, Maribel. Gracias, maestra Maribel. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.